Bienvenidos todos a un nuevo episodio de su podcast de cine favorito, como diría Emilio, Los Cinecluberos, en el que hablamos cada 2 semanas de un estreno en cartelera o en streaming. Y bueno, la vez pasada estuvimos hablando del Oscar, pero ahora sí regresamos a la programación habitual y Emilio nos va a contar de qué películas estaremos discutiendo en este episodio. Es correcto, mi buen pana. Pues esta semana nos toca una discusión doble. Dos películas un tanto distintas, tanto en su contexto como en calidad, cof, cof, pero que tienen un poco en común, pues, que son más o menos contemporáneas sus últimas entregas, más o menos porque, digo, Scream tuvo la parte 5, pero la parte 4 Ujú. estaba un poquito pegada al infierno. Pero bueno. Sí, es cierto. Ya ahí ya dije demasiado. De todos modos, seguramente ya lo vieron en el título, pero hoy vamos a hablar de Scream 6. Ajá. Por esa vamos a empezar. Y después hablaremos de Que Viva México de Luis Estrada, ¿no? Estrenadas con una semana de separación nada más. Pero Dos, pues, creo. 2 semanas, es Dos. verdad. 2 semanas de separación nada más. Pero bueno, ya habiendo dicho eso, ¿qué opinaste de... Empezamos por Scream 6. ¿Tú qué Scream opinaste 6, sí. de la última entrega de Scream? Híjole, esta discusión va a estar buena porque creo que estamos en espectros totalmente distintos acerca de la película. Es lo que tengo entendido. A mí me encantó, me Ujú. gustó mucho. Creo que le tenía miedo, como se le suele tener miedo a todas las secuelas, digamos, pues en esta época, ¿no? De estar reviviendo propiedades intelectuales. Ya que una película llegue a la sexta entrega, pues sí es la mayoría de las veces es una señal ya de caída de calidad muy fuerte, ¿no? Pasa más en el terror, es una constante, ¿no? Entonces sí le tenía un tanto de miedo, más porque sale un año después de la quinta y pues suelen venir con problemas eso, ¿no? Producciones apresuradas o cosas así. Eh, que sí los tuvo más o menos. Bueno, se puede decir que nada más la cuestión de que Neve Campbell no regresó, pero tuvo que ver un poquito más fue una cuestión de dinero, como que Paramount anda medio tacaño con pagarle a varios de sus actores. Pero bueno, pues llega la sexta película, sí llegué con mis temores y aún así me sorprendió bastante. Creo que es una película que dentro de una saga que ha estado haciendo comentarios, tributos, burlas a el cine de terror, en, digamos, en cuál es su estado actual, del cine en general también, del cine de franquicias. Y creo que llega esta sexta entrega que pues estamos en un panorama del cine que no ha cambiado mucho, que no se ha movido demasiado hasta apenas creo que este año realmente, y que creo que hizo algo muy bien que en otras franquicias no hubiera tomado con tanto gusto, que fue hacer una revisión de toda la saga de Scream, mirar hacia qué ha hecho a la saga tan especial, qué la ha hecho tan diferente, y, y se vuelve una constante de repetición de ciertos elementos de las películas de Scream, mientras que a la vez trata de lanzarse hacia de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y creo que me funcionó bastante bien, tomando en cuenta como las reglas del cine que está siguiendo. Ya fue la recuela, como le llaman dentro de la quinta, ya fue la recuela, y se puede decir que esta sexta es la secuela de la recuela, que es una película que trata de ser diferente, pero que a la vez sigue siendo la misma película de siempre. Y no sé, eso me funcionó bastante bien. Creo que valía la pena hacer ese revisionismo para la propia saga de Scream, que, que no sé si me funciona más como una
despedida o como el inicio de una, digamos, nueva franquicia, como un reboot. Eh, Eso ya se sabrá cuando anuncien o no la séptima, pero la verdad es que para mí, si se quedara aquí, yo me quedaría muy feliz de que ya no haya más. Creo que podemos acabar en eso. Pero ahora sí vas a echarle todo lo contrario de lo que he dicho. Pues no todo lo contrario, Dale. pero sí, creo que esta película es de las que merecen meterse a la trituradora. Ahora sí que es de las veces que vale la pena pedir perdón por, ahora sí que por lo que ha hecho la humanidad, francamente. Pero sí, la verdad no me gustó nada. De hecho, me pareció muy decepcionante, más tomando en cuenta que a mí Scream me parecía una saga sin strikes. Me falta ver la tercera, que de hecho no, por ahí hay un comentario en Letterboxd que dice: Felicidades, Scream 3 ya no es la peor película de Scream. Entonces no sé si a lo mejor yo diría se juntaría con Scream 3, no sé porque no la he visto. Pero sí, de las demás, Scream era una franquicia que a mí me parecía que iba invicta. Em, y sobre todo las últimas dos, creo que me habían gustado mucho porque se habían tomado como que su tiempo, como que comentaban el cine del terror en momentos muy distintos. Y entonces era una película que a mi gusto eran aparte de que muy sensatas en lo que estaban hablando del género. Por ejemplo, la Ujú. 4 pues hablaba mucho ya de de estos remakes o exceso de secuelas que pues de las franquicias de slasher, ¿no? Que es a la que es el subgénero al que se estaba dirigido desde un inicio, ¿no? Y bueno, eso daba pie a una secuencia inicial genial. La 5 yo no la vi en el cine, no me acuerdo bien por qué. Creo que no me emocionaba y aparte traía como críticas muy malas. Eh, pero en gran parte la vi porque me la recomendaste y sí, o sea, me encantó. O sea, me encantó demasiado. El cómo ya meditaba en estos conceptos de el, lo que se le llega a denominar terror elevado y pues sí, tal cual en este término que había inventado que era recuela, ¿no? Que fue un aporte sensacional. Y ahora que llegamos a esta sexta entrega, yo la verdad sí digo, no tenían nada que comentar a mi gusto. O sea, la neta, en un año el terror no cambió. O sea, creo que si hubieran esperado 1 o 2 años y hubieran podido aprovechar, comentar Barbarian, Sonríe, Nope. Pero pues no hay nada de eso. O sea, si la quinta a mi gusto es una película hecha de personas que entienden muy bien el terror y no solo lo comentan, sino también juegan con esa idea. Esta sexta, a mi gusto, es un señor que como que se quiere hacer el genial y no más echa comentarios muy genéricos. De hecho, a mi gusto esta película cae en el terreno de Deadpool. Disclaimer, de aquí mis comentarios van a ser más agudos, ¿eh? Pero a mi gusto esta película sí entra en el terreno de Deadpool, de decir, a ver qué está diciendo el Internet, cuáles son los conceptos en Internet. A ver, hagamos una lista de eso y pongámoslo en el guión para que el público escuche lo que quiera escuchar, ¿no? Y así se fue para mí toda la película, la verdad, sin decir nada que yo dijera, wow, eso es como muy ingenioso. Creo que esta película no le viene nada bien el poco tiempo que tuvo por dos cuestiones. Una, por una cuestión de guión, o sea, hay muchos diálogos que están muy superficiales y usualmente en una escritura de guión casi casi que lo primero que te dirían es, ok, esto que está diciendo tu personaje en voz alta, trata de esconderlo y que lo diga de otra manera, ¿no? Pero aquí hasta tú podrías hacer un juego de shots de decir, vamos a tomar cada vez que hablan del trauma no superado. Y lo dicen y lo dicen y no se cansan de decirlo, ¿no? O sea, en la quinta ya lo habían mencionado y creo que estaba muy padre cómo te planteaban, por ejemplo, este, eh, este
este duelo que tiene Sam dentro de ella de ser la hija de un asesino. O sea, creo que ya allí ya habían planteado un arco, ya habían hecho cierto progreso con su personaje. En esta sexta entrega lo regresan y no le aportaron nada. O sea, no, creo que no aporta nada en un sentido de personaje esta nueva entrega. Y a lo mejor ahí alguien dirá, ay, pues es que es un slasher, no seas tan duro. La quinta lo había hecho. O sea, la quinta jugaba muy bien con sus personajes. Esta, a mi gusto, no. Y repito, varias cosas que me funcionaban de la quinta, aquí no están. Y me sorprende porque tengo entendido que lo están haciendo las mismas personas, ¿no? Sí. Lo mismo me pasa con el personaje de Mindy. O sea, ella cuando da todo este discurso frente al sofá de sus amigos explicando de las recuelas y como de los códigos del cine de terror de ese momento, yo estaba como de, wow, o sea, sí, o sea, sí a todo lo que dices, no puede ser. Y aquí trataron de meter otra vez ese tipo de escenas y no me funcionaron a mí. O sea, ni esas, ni la secuencia que es como el remake, que es cuando les está comentando que ahora están en una franquicia, ni cuando habla con el personaje de Scream 4, que, o sea, creo que estaba, insisto, estaba hecha para esa escena donde hablan ellas dos, que como que con el personaje de Kirby, Ujú. como donde hablan de, vamos a hablar de cine de terror, a ver qué tan conocedores somos. Sí dije, no, o sea, esto da cringe a mi gusto. Ahí sí yo dije, no, o sea, ahí, pasen a otra cosa ya. Y entonces, repito, en un sentido de guión, no me funcionó. Y la otra cosa, las cinco creo que tenía cosas muy interesantes con cómo juega con el suspenso. Aquí no hay un juego del suspenso a mi gusto, o sea, todo es, vamos a grabar acción, cobertura, siguiente escena, cobertura, ta, ta, ta. O sea, no hay timing en las escenas a mi gusto, que eso sí había en las cinco. Y todo eso, o sea, tanto la falta de timing y digamos que de coqueteo dentro de los códigos del género y del guión, yo se lo adjudico directamente a una secuela que no tenía nada que decir y que por alguna razón quisieron apresurar. Incluso la película está ambientada en Halloween Ujú. y no sé por qué no se esperaron unos meses más para sacarla en Halloween. O sea, y no lo digo no más por decir, por mencionar el Halloween, sino porque hasta creo que en esos meses o podían aprovechar para darle una pulidita al guión, o podían aprovechar más para pensar las tomas, pudieran aprovechar ese tiempo. ¿Por qué la sacan tan rápido? No sé, pero lo que es esta película y Quantumania son los dos ejemplos de que hacer cine bajo agenda, bajo calendario, es lo peor que se puede hacer. Claramente 2023 lo empezamos con dos blockbusters muy malos, muy deficientes y hasta a mi gusto groseros, porque el espectador paga un boleto bastante caro para ir a ver una película que esté bien escrita, bien pensada, que tenga propuesta, y ninguna de estas dos la tiene. O sea, hasta yo podría decir cuál es peor. Termina siendo peor Quantumania porque tiene unos efectos digitales que son horribles. O sea, o sea, Everything Everywhere All at Once, con mucho menos presupuesto, hace cosas mucho más inspiradas, mucho más logradas y, o sea, es inexplicable que un estudio como Disney entregue algo así. Por lo menos Scream tiene buena fotografía, eso sí se lo puedo adjudicar, pero pues ya, párale de contar en los aciertos que tuvo la película. Entonces, pues sí, perdón que yo sea así de severo, trato de no serlo, porque al cine se va uno a disfrutar, pero de verdad que esta película sí me dejó un muy mal sabor de boca. Pues mira, ahí te va. Bueno, la respuesta de por qué la sacaron tan pronto, una dinero. Sí es bastante conveniente lanzar películas en estas fechas, como lo ha probado el mercado en los últimos 2 años más o menos. Pero la otra es, híjole, no, muchas cosas de las que mencionas no me suena para nada a algo que yo haya visto. Esto que mencionas del suspenso, o sea, no me suena a nada de lo que yo vi. La secuencia de la escalera y la secuencia del mini supermercado, o sea, secuencias que a mí me tuvieron con las manos sudando, tronándome los dedos porque no lo estaba aguantando, me parecieron muy bien manejadas. Y
Y esto que mencionas del guión, ahí sí digo como de, pues, no me preocupa mucho. Creo que Scream siempre ha sido una saga muy vocal acerca de lo que tratan sus películas. O sea, siempre han sido así, eh, sí, muy, muy, muy vocales con sus temáticas. Y yo al contrario siento que lo que se hicieron con los personajes en esta es mucho mejor que en la quinta. Creo que en la quinta no, o sea, la disfruto mucho, me gusta, pero sí algo, sí siento de ella es que los personajes pues hasta cierto punto me van y vienen, en parte porque sí hay como una preocupación de darle la despedida a los personajes originales, que pues lo hace bastante bien. Eh, pero creo que en esta película me parece mucho más interesante la cuestión de Sam sobre Billy, porque creo que si en la quinta era una cuestión muy personal con su hermana, se quedaba ahí. Y creo que si algo hace muy bien es llevarlo a un punto mediático en el que, pues sí, se vuelve una cuestión de público general, ¿no? ¿Qué tanto es ella mala de naturaleza o que si es ella la culpable y todo esto, ¿no? Que me parece comentarios, pues sí, obvios, como suele ser en Scream, que de esta cultura de internet del true crime, como le llaman, que es muy, ah, digamos que sí es nefastona, se meten mucho en sus teorías y pues dejan a un lado la cuestión humana. Eh, a mí me pareció muy, muy interesante cómo se maneja esto y me da una protagonista que es un tanto todavía más complicada que esta Sidney Prescott. Este, sí, creo que es una personaje todavía más complicada que Sidney. Cada una está hecha como a las, digamos, pues sí, tendencias de la época en la que fueron creadas. Eh, pero también sobre el comentario que dices como que no tenía nada que comentar, eso es algo en lo que puedo estar de acuerdo, pero para mí de ahí justo sale la parte más creativa de la película. Creo que esta cuestión de hacer la secuela de la recuela, que si lo piensas ya muy, 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 muy al extremo, pues es curioso cómo se relaciona no solo la historia de la película eh, con las propias películas, sino hasta con la creación, porque hay que recordar que Scream 2 sale también un año justo después de Scream 1. También es una película que se hace por presión del estudio, eh, pues sí, el dinero, por mantener como el furor de la gente. Es una película que si la ves, pues es como sigue siendo bastante buena, pero también tiene ya reglas muy vagas de lo que está comentando. Este comentario de las secuelas que hace, pues es bueno, pero sin duda no es tan sólido como el de la película original. Y creo que eso es algo que ha pasado con todas las películas de Scream. Cada uno se ha tenido que inventar unas reglas de ahí, sacárselas de la manga. Eh, Se acepta como tal, o sea, por ahí estaba esa regla en la 4 de que los gays no mueren. No tengo idea de dónde salió eso no existe, pero pues está ahí, ¿no? Y, y no sé, a mí lo que me gusta de esta película es justamente cómo empieza a replicar la historia de Scream 2, tanto de la creación de la película como la película en sí. Eh, y esto me recuerda mucho a The Last Jedi de Ryan Johnson, que es Ah, una allá película vamos. muy promocionada bajo la idea, ¿no? De que, no, es que las expectativas y te voltea todo y que no sé qué, que la falta de respeto hasta al universo de Star Wars y que no sé qué. Y pues bueno, o sea, si ves Empire Strikes Back y The Last Jedi juntitas, te das cuenta de que paso por paso son la misma película. Y, y justamente eso pasa aquí. Si tú ves Scream 2 y luego ves Scream 6 casi paso por paso es exactamente la misma película. Tiene ahí sus cosas que no
concuerdan con mucha razón, eh, pero sí terminan siendo la misma película, todo hasta el giro de final, motivo de los asesinos, es exactamente el mismo giro que tiene Scream 2. eh, y creo que eso me parece genial, o sea, creo que sí, sí, es una muy buena forma de esconder ¿cómo decirlo? Pues sí, que al final sí había una falta de razones para hacer un buen comentario en esta película y se fueron, creo que puede ser sí un camino fácil, pero que en mi opinión resulta muy ingenioso, que es esto, es darle una revisión a las películas de Scream a través de hacer un semi-remake, otra recuela de la secuela, en la que se puede observar eh, todo lo que ha hecho Scream, ¿no? Creo que ese es al final el punto de Scream 6, que por más que sea una saga que con cada película trata de reinventar la forma, que trata de hacer algo nuevo, que trata de llevarlo a otro lugar, que trata de reformar las reglas, que quiere hablar del cine de otra forma, de lo que está sucediendo actualmente. O sea, al final siempre vamos a encontrar paso por paso que se tratan de lo mismo, ¿no? Hay un asesino inicial, este, por lo que los personajes principales tienen que reunir a descubrirlo. La trama sucede en 2, 3 días. El asesino se revela, hay un monólogo y al final es muy abrupto. Siempre se acaba con ambulancias yéndose o algo así. Incluso el final de Scream 2 y Scream 6 es exactamente lo mismo. En Scream 2 es Sidney caminando lejos de su escuela, mientras la cámara se levanta al cielo, y pues lo mismo pasa en Scream 6, ¿no? Con Tara y Sam yéndose a otro lado y la cámara también se levanta al cielo. O sea, creo que para mí sí es muy ingenioso eso. Es decir, que es hacerle, como la propia película lo dice, es hacerle un altar al legado de esta franquicia, todo lo que ha hecho, de qué se trata, de qué la hace especial. Y, y no sé, y como digo, creo que con otras franquicias a mí no me va eso. O sea, otras lo han hecho mucho, ¿no? Creo que tan solo esa cuestión de decir, es que es una carta de amor a no sé qué. Ya, o sea, desde ese punto a mí yo siempre digo, no, ya no quiero nada, ¿no? No sé, por ejemplo, las películas de Halloween, las nuevas, decían que habían muchas referencias, ¿no? A otras películas de las que ya ni siquiera eran canon. Y entonces era como de, pues, ¿para qué les haces tributo si no es canon? O sea, ya qué importa todo eso, ¿no? Eh, pero creo que justamente la fortaleza de Scream y el por qué me parece genial es porque Scream nunca ha tenido esa necesidad de decir, no, es que esto ya no existe, es que esto ya no ha pasado, es que esto ya no cuenta, es que esto ya no es canon. O sea, es de no sé si es la única saga de terror que se ha mantenido completamente consistente hasta este punto, tanto que creo que la única que medio antes ignoraban era la 3 y ahorita con la 6 ya es completamente, ya se le nombra bien. Eh, pero es justo eso, creo que es la única que nunca ha tenido que poner en riesgo su integridad, digamos, con tal de, pues, de satisfacer a la gente, ¿no? Que vamos a quitar a tal personaje para regresar a esto, no sé, o sea, cosas que han hecho mucho las sagas de terror. A todos les ha pasado que pues no pueden sobrevivir sin ciertas cosas, ¿no? Y justamente por eso la falta de Neve Campbell a mí me pareció un gran acierto aquí. Creo que ya la 5 le dio una muy buena despedida, se debió quedar en eso. Y funciona sin ella, o sea, no tiene que, no está pegada a ella la historia, ¿no? Entonces, por eso digo también, es una buena revisión del legado, pero podría bien ser una despedida o inicio para otra cosa
que esperaría que si es otra cosa, ahora sí se tomen un poquito más de riesgos, porque si algo sí le criticaría a esta película es que por más que explota mucho en la violencia y esto, o sea, de repente ningún personaje principal se muere, ¿no? Entonces, si digo, o sea, uno o dos personitas ahí que hubieran caído en esta película le hubiera hecho muy bien. Entonces, creo que es eso, es para mí, el comentario es la película en sí, sí no había mucho que decir del cine de terror actual o del cine en general actual, no se ha movido mucho, como dije, creo que hasta este año apenas vamos a empezar a ver cambios muy grandes, pero pues ya, creo que para mí, al contrario, o sea, el hecho de que no hubiera mucho que comentar les dio oportunidad de hacer esto, hacer una revisión de la saga y con suerte para mí decirle adiós. No, pues no, carnal. Aquí sí voy a tener que discordar en todo, menos en esa comparación que haces con Ryan Johnson, que ahorita entro en ella, porque tal cual, esta película es muy de la escuela de Ryan Johnson. Es más, en algún momento estoy seguro los guionistas van a decir, sí, nos inspiramos en The Last Jedi. Ahorita explico por qué, porque, o sea, no lo digo como hater, porque a mí The Last Jedi yo la odio, pero, o sea, sí tiene muchas cosas que digo, eso es de la escuela de Ryan Johnson, que ojalá sea una escuela que solo dure los con Scream, que nadie más quiera hacer guión estilo Ryan Johnson. Eh, pero sí, de entrada, o sea, eso que tú dices que la sacaron porque esta es una época de hacer dinero, también el verano, también las fiestas, digo, y para todo esto, si querían estrenarla en marzo, porque en marzo se hace dinero, pues mira, carnal, o sea, va a haber marzo en 2024 y en 2025 y en 2026. ¿Por qué en marzo del 2023? A mí sí me parece una necedad de estudio, que sí, o sea, gravísimo. Eh, Eso de que usualmente las películas de Scream son declamadas, yo se lo pondré en duda porque, insisto, la anterior creo que está muy bien balanceado. Y, o sea, ya te exponía los conflictos de los personajes. Esto de que Sam había abandonado a Tara y así, esto de que Sam es hija de Loomis, o sea, todo eso estaba muy bien expresado en la anterior. Y es más, o sea, yo soy de las personas que cree que en un blockbuster obviamente no es cine de Bergman ni de Paul Thomas Anderson, puede haber personajes jugosos. Eh, en esta nueva película, insisto, es en cada escena andar diciendo el conflicto en voz alta, que por qué publicaste el libro, que por qué no me dejas ir a la fiesta sola, que todavía no supero lo de mi padre. O sea, es reiterativa a más no poder y eso es una flojera de guionismo, la neta, muy pobre, o sea, muy, 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 muy pobre. Y, o sea, eso que tú me dices, o sea, que tú sí ves suspenso, pues, o sea, repito, yo no, o sea, creo que en esta secuencia de la escalera que tú dices, para mí hay suspenso, pero no en la escalera, hay suspenso cuando quieren abrir la puerta. Pero lo de la escalera, eso sí ya se me hace, te insisto, una escena muy directa, como de, ¿se cae o no se cae? Pues sí, ya lo voy a empezar a mezclar con esto que yo digo de Ryan Johnson, pero los personajes tienen un claro escudo argumental y eso es muy malo para una película, más cuando es de survival. O sea, no, si de repente llega un momento donde ya notas que los personajes tienen escudo argumental, la neta ya se pierde el sentido de suspenso. Y esta película sí definitivamente delata bastante el escudo de personajes. O sea, casi que la primera secuencia, que insisto, la primera secuencia es muy Ryan Johnson, ya te está anunciando que los personajes nuevos son los prescindibles. Los viejos son los que tienen que quedarse. Entonces, a mí sí no. La única secuencia que para mí sí tiene sustancia, la de la tienda pudo haberlo sido, pero a mí no me ayudó mucho que esa escena ya estaba en el tráiler. Que yo estoy muy en contra de ese criterio de si ya está en el tráiler ya no cuenta. Pero aquí sí creo que hubiera sido mejor que no lo pusieran en el tráiler para que a lo mejor en su momento dijera, chin, los está persiguiendo con una escopeta. Pero aquí pues ya básicamente solo me faltaba ver casi casi que el prestigio, ¿no? La conclusión de esa escena. Porque ya en el tráiler ya ves que se echa al tipo que se le pone enfrente a Ghostface en un inicio y al de la tienda. Entonces, pues ya ahí ya, digamos que eran dos muertes que yo ya sabía que iban a pasar. Y ya nomás faltaba la conclusión, que para todo esto, pues tampoco es impactante, ¿no? O sea, es nada más se aletarga
el conflicto, el confrontamiento contra el Ghostface principal, ¿no? Para mí la única secuencia que sí tiene como más sustancia es el desenlace, que ocurre en un cine, que ahorita voy a hablar del sentido de homenaje, pero también me parece horrible. Pero en el cine donde hay una colección de todas las películas de Scream, creo que es el único escenario donde digo, ah, aquí creo que sí hubo algo más interesante. Pero incluso ahí, a mi gusto, se echa a perder cuando ya de pronto es giro y giro. O sea, cuando ya se esfuerza demasiado por ser sorprendente, por sorprender, por sorprender. Y ahora sí, es aquí donde hablo de por qué yo sí siento que esto es escuela de Ryan Johnson al full. O sea, de entrada está esta cuestión de darle prioridad a la sorpresa encima de la consecuencia o consecuencialidad. O sea, en el cine de Ryan Johnson, dígase Last Jedi o Glass Onion, es, mira, te voy a matar a este personaje para que 2 escenas después regrese. Porque Ryan Johnson no sé por qué no puede matar a sus personajes. O sea, la única película de él que sí, como que sí digo, está muy interesante cómo maneja las sorpresas y en sí la estructura es la primera Knives Out. Pero en Glass Onion y en Last Jedi es súper de este hombre se está esforzando demasiado por sorprendernos. O sea, por hacer lo que no sospechaba, prefiere sorprender a hacer una buena historia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, o sea, esta película, bueno, digamos que ahorita este rumbo que tiene Scream 5 y Scream 6, sí, de manera un tanto desconcertante, sí emula la trilogía, la última trilogía de Star Wars. O sea, porque el episodio 7 es como ese episodio de, mira, aquí hay una historia y aquí hay unos personajes y aquí hay unas dinámicas. Sígale quien quiera, ¿no? La 8 es como de, ¿sabes qué? Estos personajes tienen nuestra relación, no me importa, váyanse por acá. Y ¿sabes qué? Voy a traer este personaje. Y ¿sabes qué? Insisto, no se pueden morir. O sea, es así como de... Ah, y si los mato van a regresar de una manera muy chusca. Y la 9 es esa película que es como de... Es una rodilla en el piso a toda la saga de Star Wars, pero es así como de... O sea, qué triste que esto sea un homenaje a Star Wars. Lo mismo pensé de la 6, es como de qué triste que así se le haga un homenaje a Scream. O sea, poniendo tanta rodilla en el piso cuando en la 5 ya lo habían hecho bien. Y o sea, por ejemplo, este comentario que le echa esta Courtney Cox a las hermanas Carpenter, eso es súper de cómo explican el regreso de Palpatine en el episodio 9. Es como de por qué no está. Ah, sí, porque sí. Y sí, sí, como de, ah, bueno. Lo bueno de eso es que Neve Campbell ya no regresó. Qué bueno que ya no regresa el personaje de Sidney, eso es lo único bueno de su explicación. Y sí, ojalá ya no hagan más películas de Scream, o por lo menos en unos 5 años, porque pues, si van a hacer la siguiente y que la estrenen en un año, pues la verdad, no, gracias. Pero sí, o sea, en la anterior, en la 5 por ejemplo, cuando matan a Dewey, sí es así como de, o sea, qué bonito homenaje, porque, o sea, obviamente tiene un sentido medio irónico, porque aparte lo están matando, pero en esta sí ya es como de, o sea, insisto, primero, no hay un sentido de suspenso, ningún personaje viejo se va a morir. Y pues ya es mi gusto se siente muy forzado. O sea, ya, insisto, la anterior se sentía como una plática entre fans. Y esta nueva se siente más como sí, miren, este es el consenso ahorita, ¿no? Las dos películas de Candyman son buenas. Es así como no sé. A mí, yo no le encontré personalmente gusto a eso. Y pues, sí, o sea, ya no puedo decir más porque pues sí, la verdad es una película que no le encuentro mucho valor. Pues lástima, mi chavo, porque ahora sí estás en una grandísima minoría. Ahora sí. Y fíjate, hablando de Ryan Johnson, es que sí tenía que entrar este sujeto, porque ahora sí que digas que, pues de plano es un tipo de guión que no te gusta, pues me hace más sentido. Podría poderme defender muy cañón Glass Onion, pero es que creo que más bien ahí sí que que las sorpresas de Ryan Johnson no te tengan consecuencias. eh, Se me hace como un poquito malinterpretar cuáles son sus intenciones normalmente, que sí es la de sorprenderla, decir como de, ah, mira, esa no te la esperabas, ¿verdad? Eh,
es cierto, pero ahora sí que ahí sí va el gusto de cada quien. Creo que a mí justamente lo que se me hace muy chistoso, muy caricaturesco del cine de Ryan Johnson es justamente eso, es ver hasta dónde puede llevar sus giros, a dónde pueden, qué, qué tan loco puede ser, qué tan inesperado puede ser. eh, pero lo que sí creo es que sí tiene consecuencias y es interesante ahí. Y sí, Scream 6 está muy de la escuela de Ryan Johnson, de por sí desde las 5 ya con algunos chistes por ahí, pues se les notaba que los directores, los escritores tienen mucha admiración por Ryan Johnson, sí lo ponen entre sus héroes, digamos. Eh, y creo que justamente por eso a mí me resulta bastante bien, porque a mí sí me gusta mucho lo que hace Ryan Johnson y al contrario, espero que su escuela dure un buen rato porque pues es escuela aclamada y premiada. Creo que sí es una Por forma los Globos de muy, Oro, ¿no? no, 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 por el Oscar, compadre, que tampoco es gran cosa, ¿no? Pero, ¿Ryan Johnson tiene eh, un Oscar? no, pero sí están nominadas las dos esta madre, de Knives Out, las dos están nominadas. Mm. Eh, Creo que sí, a mí me gusta mucho ese estilo de Ryan Johnson. Y ya que lo mencionas, o sea, sí está muy pegada a estas películas de Scream, están muy pegadas a lo que está haciendo con Star Wars. Pero lo curioso, vuelvo otra vez a la saga original de Scream. Las primeras tres películas de Scream estuvieron hechas a partir de las primeras tres películas de Star Wars. Eh, Te hace falta ver Scream 3, pero spoilersazos. Las reglas que ponen en esa película literalmente salen nada más de Return of the Jedi. O sea, si la quieres aplicar para cualquier otra trilogía, no tiene sentido. Eh, es literal Return of the Jedi. Y entonces creo que estas películas siempre van a estar ligadas también a Star Wars. Es algo muy interesante para mí. Entonces creo que más bien el hecho de que estén siguiendo esa ruta me parece interesante. Y pensando en eso también, por eso me da curiosidad hacia dónde iría una séptima película, porque si ya tuvimos esta secuela de la recuela que rompe las reglas y que desmadra el fandom, pues sigue esa película que vuelve a las raíces, pues sí, de nuevo a cumplir caprichos de los fans, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que no sé cómo lo manejarían y si lo hacen, creo que esa sería todavía una película mucho más interesante que esta. Que aunque sí, también creo que hay cosas como lo que ya mencionas, esto del escudo del personaje, creo que en eso sí estoy muy de acuerdo. Es algo con lo que la saga ha sufrido mucho, que se encariña mucho a sus personajes principales y ya no sabe cómo dejarlos ir. Espero que si se hacen más películas lo hagan, porque por su bien, creo que tampoco les conviene tener un cast de 6 personas, o sea, eso no, nunca funciona muy bien. Entonces sí se tiene que ir ya varios, por favor. Eh, pero fuera de eso, o sea, tú dices que ese es un tributo chusco y yo digo que es un gran tributo a la saga. Y pues ahora sí que aquí no estamos para cambiar la opinión de nadie, ¿no? Pero creo que sí es interesante escuchar puntos de vista totalmente contrarios y ahora sí que ustedes decidan con qué se quedan, pero pues también no hay que alargar tanto esta discusión que hay otra a la que tenemos que ir, entonces no sé si quieras decir algo más para cerrar o puedes Sí, dar tu pues opinión. sí quiero rematar porque Vas. sobre todo eso que tú dices de que estoy del lado de la minoría, o sea, a mí sí me brinca porque sí, o sea, antes de ver esta película yo sí vi comentarios de que de lo mejor que hay de Scream y creo que incluso en Letterboxd está yendo bien y así, Muy bien. pero o sea, la verdad para mí es lo de menos, o sea, eh, digo, a fin de cuentas esto que tú dices que a ti te gusta Ryan Johnson y a mí no me gusta, o sea, pues creo que va de eso, o sea, pues ahí ya solo queda decir, Gustos. pues hay diferencias en los gustos. Más con ese Ryan Johnson que claramente hay quien dice
Last Jedi es la peor película que se ha hecho Star Wars. Hay quien dice que casi casi que la pone después del episodio Del, 5 o 4, entonces pues ya es ahí cuando vemos una diferencia abismal. Pero yo sí soy de los que piensan, ¿no? O sea, pues más bien que es el tiempo el que termina un poco exacto. poniendo las películas en su lugar. Y yo sí, o sea, ahí sí que atacando un poco a Ryan Johnson. O sea, yo no creo que las películas de Ryan Johnson vayan a ser icónicas en un futuro, francamente. O sea, son películas que te sorprenden en su momento y ya, se quedaron ahí. Y esta de Scream, o sea, si de por sí Scream es una, o sea, si de por sí el slasher es un género un tanto desdeñado, o sea, yo no creo que le ayude que salgan películas así de mediocres, ¿no? O sea, entonces, eh, yo sí creo que, pues, igual y tristemente esta película se lleva también a las 5 por las patas. Entonces, pues, no sé, yo la verdad, estar del lado de la minoría, la verdad, no es una molestia. O sea, todo lo contrario, o sea, pues, sí de repente brinca, pero, pues, ¿qué más da, no? Al fin de cuentas, yo creo que lo importante es tener, pues, la opinión propia, o sea, ya sea que estés a favor, del lado de la mayoría o de una minoría. Y pues ya, pues a final de cuentas, si tú me dices que tú disfrutas de Last Jedi, pues yo digo, ah, bueno, pues síguela viendo. O sea, en buen plan, síguela viendo. Yo la verdad no, a mí esta película no me estimula, no me gusta, me repele de ver, de hecho, el episodio 7 porque tristemente sé que lleva un callejón sin salida. Y Eso sí. pues con Scream voy a ver qué pasa, pero pues yo quiero creer que puedo ver las 5 y pensar, bueno, hasta aquí se acabó. Ojalá ya nos saquen la 7 porque pues ahí todavía sería alargar un chiste que pues ya casi que perdió gracia. Pero bueno, Y con pues esa ya nota yo para amarga, cerrarle, sigo con lo contrario. Viva Ryan Johnson. No, no es cierto. Yo creo que el tiempo seguirá reivindicando estas películas. Lo ha hecho cada una que sale alguien dice, esta es la peor Scream y es una basura. Sale la siguiente y dice, oye, la pasada no estaba tan mal. Entonces, no sé, lo dejemos en eso. Veamos en un par de años, qué con eso, ¿no? Pero pues ya, ahora sí que ahí dejemos esta discusión y pues vamos con la de Que viva México, de Luis Estrada. Y ahora sí te toca a ti empezar. es que a México, ¿qué puedo decir? Pues de entrada, sí aprovecho para decir que Luis Estrada es un director al que yo le tengo, digamos, bastante aprecio. Pues, es creo que casi que de los primeros cineastas mexicanos que yo empecé a seguir, porque pues creo que depende de la época de cada quien, ¿no? Pero pues, cuando se estrenó El Infierno fue un hit en su Sí, momento. O sea, fue una película súper taquillera, recibió el Ariel. Hoy en día tiene un grado, no sé si de clásico, yo quisiera creer que sí, pero si no se lo quieren dar, por lo menos sí es un grado de culto, a tal grado que, y ahorita vamos a entrar en ese tema, ¿no? Pero algo que creo que se le puede reconocer a Luis Estrada ya a esta distancia es las carreras que ha catapultado, o sea, sí, yo estaba viendo La Ley de Herodes y El Infierno para antes de ver que iba a México y sí decía, o sea, no puede ser que este tipo catapultó a Damián Alcázar, a Daniel Jiménez Cacho, a Cristian Ferrer. O sea, incluso si no me equivoco, Tenoch Huerta sale en las fotos del salen en el infierno. infierno, sí. Y ya con eso casi que inició su carrera, ¿no? Y Sí, entonces sí, así como de, o sea, claramente el cine de Luis Estrada tiene por lo menos esa cualidad casi que muy distinguible. Yo creo que es de los cineastas que tienen una de las voces más marcadas en el cine mexicano, y es que es una voz insólita. O sea, el cine que él hace perfectamente entra en la etiqueta del mal gusto. Es sí, un cine mal hablado, es en ambientes deplorables, es desde una perspectiva que claramente hoy ya no se podría hacer. O sea, es ultra cancelable y ultra políticamente incorrecta. Y aparte, o sea, jugando con géneros que prácticamente los mexicanos no nos salen. O sea, La Ley de Herodes es un noir, El Infierno es un western, sí, impregnado con cierto aire melodramático, churresco, de casi que de telenovela. Y siendo así, son expresiones muy propias del cine de Estrada, que a mí eso me hace un poco remembranza
al cine de Ripstein. El cine de Ripstein también en su momento fue visto como cine de muy mal gusto, también el de Emilio Fernández, ¿no? Pero incluso pensando en cómo juega con los géneros, yo también lo pensaba con los Coen, o sea, la ley de Herodes perfectamente pasa como un Miller's Crossing, a mi gusto, al menos en un sentido estético. Y entonces yo Ujú, sí digo, caray, o sea, eso a mi gusto en el cine mexicano casi no existe. O sea, ya lo he dicho en otras entregas de los cinecluberos, y yo sí tengo mucho ese rencor de que a veces siento que el cine mexicano o es cine de arte frío, como muy lento, o es un cine de entretenimiento que intenta replicar el cine estadounidense de manera ujú. de muy, muy, muy pobre, ¿no? Que, ojo, pues no es por desdeñar el cine mexicano, porque a mí hay unas películas mexicanas que me encantan y pues yo siempre voy No, a pero defender el sí es cine. esa la división muy marcada, es una u otra. Y a mi gusto, Luis Estrada es de los pocos cineastas que logra saltarse esa barrera. O sea, Sí. es, tiene una voz de autor muy fuerte, muy marcada, pero sin embargo es perfectamente un cine popular. O sea, porque la gente conoce el infierno, conoce a la ley de Herodes, conoce a la dictadura perfecta, conoce a los personajes, conoce los diálogos, ¿no? Y es un cine, y más ahorita que está viendo que iba a México, que ahora sí voy a entrar en ella, o sea, que yo decía, caray, qué bien hecha está. O sea, no estoy tan seguro de quién, o sea, obviamente sacando a los tres amigos de la fórmula. No estoy seguro de qué cineasta mexicano puede tener este grado de calidad y de producción, que lo cual también me lleva como a un reproche, ¿no? Creo que Luis Estrada es un cineasta que necesariamente tiene que trabajar con grandes presupuestos. Eso es verdad. Ujú. Creo que por eso se tardó bastante en hacer que iba a México. O sea, son 9 años que no hemos tenido cine de Luis Estrada. Y bueno, no, no, perdón que ponga el dedo en la llaga, pero justamente si siento que Scream 6 sale en muy poco tiempo y no tenía nada que comentar, siento que a México se tarda bastante y tenía bastante que comentar. O sea, hubo cambio de sexenio. El cine de Estrada es por excelencia un comentario sobre los sexenios. Sí tengo la queja. O sea, voy a entrar más en los reparos conforme vayamos hablando, pero en CAS siento que no entró mucho en el sexenio de AMLO. Entonces ahí sí como que no le beneficia tanto ese tiempo con el que se tardó en hacerla. Sin embargo, a lo que sí voy es que es una película que me sorprendió porque creo que es una película muy ambiciosa, incluso llega a grados, a mi gusto, de historias fundacionales, de realismo mágico, de metáforas hiperbólicas. Eh, Ujú. entonces sí es así como de, ok, o sea, te fuiste a lo grande. O sea, es un cambio muy radical en su filmografía. Bueno, no tan radical, pero sí es un cambio en su filmografía. De repente sus películas eran más compendios de noticias y de hecho y de acontecimientos reales en la política mexicana y en la sociedad. Y ahora es más como una suerte de relato metafórico, que de lo que termina hablando, a mi gusto, es un poco del síntoma de la mediocridad mexicana, que ya imagino que desde ahí ya va a causar una serie de detractores fenomenal. Ahorita hablamos de eso, pero en ese relato está muy cargado, no es perfecto. Sin embargo, ya habiendo dicho lo que creo de Estrada, esta película tiene mucho Estrada y es una película que la verdad no me la creo, no me la creo que exista. Ahorita que sigamos hablando voy a entrar en cosas que creo que son perfectibles, pero la verdad a mí se me hizo una experiencia, pues de entrada muy graciosa. O sea, yo me divertí mucho viéndola, muy consternante, y creo que con eso voy a cerrar digamos, este primer comentario. O sea, creo que el mejor cine de Estrada es ese que empieza siendo una caricatura y poco a poco se va desdoblando y demostrándote su cara más grotesca y más sórdida. Y aquí cuando llegas a algo más sórdido es, no sé, la verdad muy impresionante. Entonces, qué bueno que Estrada está de vuelta. Creo que eso es todo lo que voy a decir. Híjole, pues a ver, esta parte que mencionas como de que es una película que no se puede hacer por lo cancelable y esto, pues digo, ya salió, ¿no? Entonces, sí se puede hacer claramente, eh, cosa que aplaudo, pero creo que si algo no en lo que estoy de acuerdo es que no hace mucho comentario sobre el sexenio de AMLO, y para mí es ahí donde se le va de las manos a Estrada
Que Viva México. Por un lado, creo que estoy de acuerdo, es una película muy ambiciosa, claramente, por más que Estrada esté como paranoico de que no, es que el sexenio de AMLO no me dejó hacer la película y no sé qué. Eh, Presupuesto puede ser una de las razones por las que el gobierno pues dijo, híjole, en él no le podemos meter tanto, quién sabe. Eh, y se nota muchísimo, ¿no? Creo que a pesar de que es una película que se ve fea y que creo que también hay que siempre recordar que el propósito de una película no tiene que ser verse bonita. Es una película que se ve fea, se ve sucia, no mal hecha, pero sí muy maltratada, ¿no? Por las imágenes. Y, y pues sí, se nota que le metió mucho a hacerla, ¿no? Pero creo que para mí se queda muy, muy corta en lo que tenía pensado. Y creo que para eso también me remito a sus películas pasadas. Creo que lo que fue La Ley de Herodes, lo que fue El Infierno, que son las que he visto, bueno, también La Dictadura Perfecta más o menos. Sí fueron películas que en el momento que salieron sí fue muy, digamos, impactante el hecho de que se hicieron, lo que decían, de lo que hablaban. La Ley de Herodes, pues tenemos toda esta historia, ¿no? De cómo no se quería hacer, no se quería salir, que la viera la gente. El infierno, pues sí sale a mediados de la guerra contra el narco, ¿no? En un ambiente político muy, muy pesado, muy fuerte para cualquiera que se atreviera a hablar de estas cosas. Y creo que con la dictadura perfecta es cuando se empieza a notar ya esta caída. Creo que esa, por ejemplo, es una película que no hacía nada más que hacer sketches de memes que ya conocíamos perfectamente todos los mexicanos, esta cuestión de el inglés de Peña Nieto y sus deslices en discursos, o sea, la película empieza así y pues está chistoso, ¿no? Pero es algo que ya es muy presente, no estaba diciendo nada que incomodara a nadie, eh, y creo que lamentablemente eso vuelve a pasar aquí, en Que Viva México. Creo que es una película que está hecha a partir de ideas ya muy, de, pues sí, comunes sobre la polarización. Eh, Cualquiera que vea, no sé, La Hora de Opinar, pues encontrará a los personajes haciendo comentarios muy similares. Eh, y creo es una película que se va mucho a hablar de la sociedad mexicana, ¿no? Y creo que por eso digo, lo aplaudo, porque entendí ese mensaje de tomar como estas cuestiones, todo lo que el mexicano hace que está mal, digamos, ¿no? Esos comportamientos muy despreciables que los lleva a su punto máximo, o sea, creo que es algo que sí hay que tomar en cuenta. Creo que hay mucha gente que está acusando a la película de ser racista, de ser clasista y no sé qué. Ahí sí digo, creo que también hay que aprender a leer lo que se nos está diciendo. Es una película que sí está haciendo hipérbole en estas actitudes y y que ahí sí digo, la verdad, si tú dices que no, es que yo no veo que la gente haga esas cosas, no sé qué, no sé dónde vives, porque sí, será feo aceptar que todos tenemos esas actitudes de oportunistas y no sé qué. Por favor, seamos honestos. Sí pasa, sí es parte de la realidad mexicana, ¿no? Eh, pero creo que justo ahí es que realmente la película no me dice nada que me impacte. O sea, creo que son cosas que ya sé, que tengo muy, muy presentes. O sea, ¿para qué voy a ver que Viva México si puedo ir a una fiesta familiar? Va a pasar exactamente lo mismo. Eh, entonces, en ese sentido, creo que incomoda a la gente más porque, pues sí, porque no se quieren ver ahí. O sea, la verdad es que nadie se quiere ver en eso, ¿no? Y está bien, porque es algo que hay que reflexionarlo. Pero para mí, al final, es una película que hasta sirve más para la polarización de la que se ha nutrido el gobierno en turno que realmente criticarla. Creo que justamente, como digo, o sea, hay gente que ya ahorita ya lo está acusando de tal y tal y tal y tal,
y hay gente que la defiende, la defiende y la defiende. Entonces, creo que más que nada está aportando a esa polarización y pues no resulta ser la película que, así como el infierno, como la ley de Herodes, que sus gobiernos le temieron. Eso no es, no, eso no está pasando con AMLO, ¿no? Creo que si hubiera sido el caso, ya tendríamos al señor en la mañanera hablando pestes de Luis Estrada y la película. No ha pasado, o no sé, no me he fijado ahora qué ha dicho, pero según yo no ha pasado. Entonces, en ese sentido a mí se me falla. Creo que fue una buena oportunidad de hacer una película que atacara bien al gobierno, que hay muchísimas cosas de dónde verle, que hacerle una crítica muy severa. Y pues se fue por hablar de la sociedad mexicana, lo hace muy bien, pero, pero creo que no es nada sorprendente, ¿no? Creo que no es nada, eh, pues sí, y realmente tan incómodo, creo que no. Ya. Fíjate que va a estar chistoso esto porque decía que no tiene nada en común Scream 6 y Queda México, pero me estoy percatando que creo que van a ser películas que van a abrir llagas. Porque ahorita que tú dices que sí se puede hacer cine así de políticamente incorrecto y que por eso existe esta película, pues yo te puedo decir, o sea, obviamente de que se pueden hacer, se van a poder hacer, pero o sea, van a extinguirse porque la gente las vapulea y las boicotea. O sea, fue el caso de Nuevo Orden. O sea, Nuevo Orden ni se había estrenado y ya que era clasista, que el temor de los ricos a los pobres, que no sé qué. La gente y el consenso no se salió de esa opinión. Y, o sea, ya Franco, o sea, ya ni lo estrenan, pues. O sea, apenas van a estrenar su nueva película, que es, bueno, ni siquiera su nueva, su penúltima película que se llama Sundown. Pero, mira, la Ah, sí, es gente cierto. no va a pasar del me divierte y del jajaja, el clasista sacó otra película y ahí ya se quedó la gente. O sea, y lo mismo ya le está pasando aquí a México. O sea, que a México trae muy malos comentarios Sí, ya de entrada. Ya hay gente que la está repeliendo. Y pues yo sí podría decir que creo que va a ser lo último que vamos a ver de incorrección política aquí en México. O sea, yo sí creo que ya nos vamos a tener que ir más por cosas más correctas, por pues el tipo de cine que ya se está haciendo, ¿no? El de papá gobierno es malo y la gente mira cómo sufre. Yo sí creo que va a pasar eso con el cine de mexicano. Y bueno, con el cine en general, yo siempre he dicho que sí, y lo dije, no me acuerdo en qué plática, pero o sea, yo sí creo que el progresismo nos va a llevar a una suerte lo dije en TAR, nos va a sí. llevar a una suerte de nuevo conservadurismo y pues, dale, pues, no sé eso a qué nos lleve, la verdad, eso sí no lo puedo predecir, pero sí, cada vez va a haber menos lugar para la incorrección política. Ojalá siga habiendo autores y cineastas que sigan siendo agudos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Digo, por ejemplo, está Thomas Vinterberg, está Lars von Trier, pero bueno, ellos son como excepciones también dentro de la norma. Y en cuanto a esto que dices del gobierno de AMLO, o sea, ahí tengo varios sentimientos encontrados, o sea, en cuanto a esta película, porque a mi gusto yo estoy en un aspecto contrario a ti, no en el sentido de que yo no, o sea, yo cuando me enteré de esta película, y más por el merchandising, creo que eso sí es algo que diría, creo que el merchandising está medio tramposo esta película, sí te pintan que va a ser como la sátira de la 4T. Yo Sí. pensé que iba a entrar a ver una sátira de la 4T, y esto de sátira de 4T tiene muy poco, y de hecho a mi gusto tiene tan poco que hasta le termina estorbando. Entonces, y no porque no quiera yo ver una sátira de la 4T, al contrario, yo es lo que quería ver. Y sí quería ver qué iba a decir del gobierno de AMLO, más porque tengo entendido que AMLO sí consideraba a Luis Estrada y a Damián Alcázar como sus aliados. Que Ujú. sí, ahorita voy a entrar a hablar de ese tema de los polos y las oposiciones en México, pero tengo entendido que AMLO sí lo consideraba como sus aliados y sí dije, va a estar interesante que Luis Estrada diga no. Y como que sí lo dice, pero tampoco está haciendo ni mención de cosas que ha hecho AMLO en su gobierno ni nada por el estilo. A lo mucho solo de una de las mañaneras.
Hay una escena Ah, donde ven sí. una mañanera y como que ahí sueltan un comentario justamente de polarización y pero hasta ahí se acaba la película. Entonces, a mi gusto, yo siento que los comentarios de la 4T le terminan estorbando. Y hasta creo que son medio una firma nada más de época, como de, ah, sí, esto se realizó en el sexenio de AMLO. Yo viendo esta película y si hubiera pedido aconsejar a Luis Estrada, sí diría, vete más por lo de hacer un retrato del Genova mexicano, porque sí, de la 4T no me estás diciendo la verdad nada. Es lo que creo que sí le reprocho un poco a la película y tiene que ver un poco con mi mayor reproche. Siento que esta película está tan cargada que de pronto su mensaje se diluye un poco en el sentido de que ni siquiera yo que a mí me gustó podría decir, ah, sí, habla de esto en específico. O sea, sí, más bien, sí, habla de la mediocridad del mexicano y habla un poco del imperialismo y de esta Ujú, cuestión que tú mencionas de los polos, solo que creo que sí lo hace, eso sí lo hace de manera más crítica. Ahorita voy a entrar en eso, pero, o sea, pero sí, o sea, todo está medio revuelto. Sin embargo, o sea, yo sí termino defendiendo esta película porque tiene tanto esta cuestión de la representación y de la metáfora que de repente sí siento que cae más casi en un ensayo de la sociedad mexicana. Incluso ahí yo sí defiendo un poco que se llame Querida México, porque sí. yo sí podría considerar como esta película así como de nuestro laberinto de la soledad, pero un laberinto de la soledad de muy mal gusto y muy mal hablado. O sea, y ahí es cuando para mí nuevamente esta película adquiere valor. Me llama la atención esto que tú dices de la dictadura perfecta y por qué no la pude volver a ver. La voy a ver en estos días, pero en su momento me acuerdo que también fue una película que me impactó bastante y que sí, yo también pensé como de, oh, o sea, wow, o sea, se está hablando de Televisa, se está hablando del gobierno de Peña Nieto, pero aparte está creando toda una suerte eh, de narrativa sobre conspiración dentro de México y las televisoras. Sí, o sea, en su momento fue una película que me impresionó bastante. Pero menciono un poco esto porque también pensaba lo mismo de, o sea, yo tenía miedo de volver a ver La Ley de Herodes y el infierno. Sí dije, Ujú. siento que no envejecieron tan bien y por el contrario, o sea, siento que envejecieron muy bien esas dos películas. Entonces me falta ver La Dictadura Perfecta para poderlo afirmar, pero digamos que si tuvieran de más o menos un mismo valor que esas dos, sí diría, ok, o sea, sí es un cine trillado, pero insisto, es un cine de voz, ¿no? Y es un cine de expresión. Así como posiblemente a muchos no les ha envejecido bien el cine de El Indio Fernández y a muchos no les ha envejecido bien el cine de Ripstein. O sea, si yo sí creo que posiblemente a muchos no les va a envejecer bien el cine de Luis Estrada. Pero a mi gusto, pues sí tienen una representación de lo mexicano bastante particular. Entonces, sí es una película extraña. O sea, sí. Tampoco voy a decir que es nuestro nuevo clásico porque la verdad no lo creo. Pero sí se me hizo una película muy interesante. Y cuando empezó, yo sí la empecé a ver con bastante, ¿cómo decirlo?, escepticismo, ¿no? Ujú, Cuando te muestran estos tipos que son, pues sí, de vida aspiracional, que entrarían dentro de lo que se les llama FIS, ¿no? Y de repente que su sí. familia es neta una representación muy negativa de la sociedad mexicana. Yo sí dije, "Ay, a ver a dónde me llevas". Te juro que yo para la primera media hora ya me había ganado la película, porque es en esta primera secuencia de las fiestas que de repente yo le empecé a dar más dimensión a la película, como que dije, Ah, ah, sí. ya vi para dónde me llevas. Y para buena suerte yo creo que la película sí lo mantiene. O sea, es ahí cuando digo que habla mucho de la mediocridad del mexicano, porque esta película, ante todo, es mucho esta cultura del compadrazgo, pero al mismo tiempo como que se eh, cuestiona a sí misma sobre la meritocracia, ¿no? Si verdaderamente es algo casi casi que existe. Y está interesante porque, insisto, para alguien que la quiera cancelar, seguramente va a poder agarrar varias escenas de la película y va a decir, claramente esto es una película, esto es una apología a la meritocracia, mira cómo pinta a los pobres como huevones y Sí, cómo sí, el sí. personaje de Poncho Herrera es el que le echa ganas y sí. Sin embargo, ahí sí habría que esperar y llegar a al último tramo. Ahí sí es cuando creo que Estrada creo que hace su comentario más interesante, que es un poco lo que comenta películas como Rojo Amanecer.
o Nuevo Orden, que es que no importa de qué espectro te encuentres tú ahorita, si te consideras derecha o izquierda, o fifí, o chairo, o esto o aquello, que si votaste por AMLO o Peña Nieto, o sea, cuando tengan que rodar cabezas, rodarán cabezas. Eso es de lo que nos están hablando este tipo de películas, ¿no? Y es ahí cuando de verdad se me hizo más interesante. Tristemente siento que se diluye. Sí está muy mezclado ahí los temas. Pero sin embargo, creo que dentro de esa mezcla, o sea, por lo menos sí hay a lo largo de la película ciertos comentarios. Y es una película que es, o sea, que yo creo que está hecha con mucho ingenio, personalmente. Sí. O sea, dentro de las secuencias que nos muestra, dentro de las conductas que exhibe y dentro de las respuestas que termina dando, sí digo, ok, esto me interesó. Y un poco para cerrar, porque ya nos extendimos demasiado. Bueno, cerrar de mi parte, a menos que digas algo ahorita que me quiera hacer dar réplica, Ya pero un veremos. poco para ir cerrando mis ideas. Un poco esto que mencionaban con el Triángulo de la Tristeza tú y Charles, ¿no? Esto que decían de, es que no me dice nada nuevo, ¿no? O sea, yo sí pienso como de, o sea, pues no tiene qué. O sea, sí, porque eso sería un poco didáctico, el pensar que las películas nos tienen que como que enseñar cosas nuevas, o sea, sí. Más bien yo creo que este tipo de películas como de retratos sociales, más así de excéntricos, como El Triángulo de la Tristeza o Que a México, yo siento que son más como eso, o sea, como un retrato de cosas que nosotros ya sabemos, ¿no? Pero que pues viéndolos y dentro de las escenas que proponen sus cineastas, pues decir como de, ah, ok, o sea, están exhibiendo cierta conducta, me funciona, no me funciona, eso ya es subjetivo, pero pues queda, por lo menos yo sí puedo decir, esta película está muy dispersa, no promete la promesa, por lo menos del marketing, de ser una sátira de la 4T. Sin embargo, sí cumple con ser un retrato muy grotesco de la sociedad mexicana. Y creo que eso es con lo que yo me terminaría quedando. Fíjate, a ver, yo creo que más que decir que tendría que enseñar algo nuevo, me refiero más a que confrontar algo. Creo que es justamente también tengo la tristeza, creo que no son películas que realmente confronten a nadie, que no que estén buscando atacar a nadie. Y digo, sí, justamente, o sea, si ese es el propósito, está bien, eso es lo que quería el cineasta en cuestión, ¿no? Eh, pero creo que en el caso de Que Viva México, Estrada sí es alguien que ha como muy declarado eso, ¿no? Que sí, que su idea era confrontar al público y confrontar a la autoridad, ¿no? Eh, y yo no lo veo aquí. Bueno, sí, con la sociedad sí, sí, o sea, sí está esa confrontación y creo que los comentarios que ha causado claramente muestran que pues sí, sí hubo esa inconformidad, digamos, pero que digo, salió mal el tiro porque creo que se está abonando más a la polarización que realmente eh, llevar a la gente a reflexionar sobre por qué estamos polarizados de esta manera. Y creo que ahí justo es a lo que quería ir después. Eh, yo creo que sí es una sátira de la 4T y sí es muy vaga en ello, pero creo que si algo está enseñando Estrada en esta película es que esta sociedad mexicana pues está en su conflicto, ¿no? En su propio conflicto y pues varias veces se menciona, ¿no? Es que ya con el nuevo presidente ya la corrupción no sé qué, y es muy chistoso, ¿no? Porque pues, claramente sí sigue existiendo la corrupción. Ujú, Eh, justo eso creo que me hubiera gustado ver más, ver esa hipocresía, ¿no? Que señala un par de veces Estrada en Que Viva México, pero que nunca entra en ello, con profundidad. Y, y creo que realmente sí era el punto, porque la última parte lo muestra, que supongo que spoilers, o no sé, voy a intentar no ser un poquito vago al respecto, pero pues después de estas 2 horas y media de conflicto familiar, pues resulta que gente en puestos altísimos de poder, pues
no les pasó nada, ¿no? O sea, ellos estuvieron tranquilos en sus casas, muy normal todo, y, y ya, ¿no? Y fue la población la que realmente sufrió algo, fuera de esta familia de los reyes, la que sufrió. Creo que ahí sí está haciendo un comentario sobre la 4T, justamente que por más que se promocione como el cambio de México, pues mucho sigue igual, ¿no? Eh, y creo que ahí pudo ser mucho más agresiva, pero pues no lo fue. Y entonces ahí tengo que estar de acuerdo contigo. O sea, creo que la verdad es que si iba a ser una o iba a ser la otra, pues que se fuera de lleno con, ya sea con ese retrato de la sociedad mexicana, que obviamente creo que es el que sale ganón aquí, o se fuera por la sátira de la 4T, pero que se fuera por completo, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo que pues le sobra. Creo que justamente algo interesante de que viva México es que pudo haber sido atemporal, o sea, si tú pones esos personajes en cualquier contexto, a lo mejor ni siquiera sabes dar señales de modernidad ni nada, o sea, hubiera funcionado perfecto. Eh, pero sí, creo que más bien justamente en esta película, al contrario, creo que el querer decir como que no, sí, sí está sucediendo aquí ahorita en el turno de López Obrador, le termina lastimando si no iba a ser si no iba a entrar profundo en eso, ¿no? Y creo que a lo mejor sí ya es, como dices, un poquito la promesa, ¿no? Que se nos hizo. A lo mejor yo caí muy mal eh, vendido ahí y pues no me dio lo que esperaba, pero no sé, yo siento que Estrada sí quería irse un poco por ese lado, pero le ganó esto de la sociedad mexicana, que de nuevo creo que lo hace bien, aunque no me parece muy, creo que sí, sí es creo que sí la película sí va subiendo, subiendo y de repente da sus altibajos que para mí sí, como dices, diluye el mensaje. Y creo que el hecho de que dure 3 horas no le va a ayudar en nada, porque estoy seguro que muchas personas a las 2 horas van a decir, ya, o sea, hasta aquí llegué. Creo que es algo que pasa en películas largas, creo que es algo muy humano, que si tu mensaje por 2 horas no ha cambiado en lo absoluto, entonces la gente ya el resto no lo va a procesar bien. Tan solo vean algunas reacciones de Tar, creo que lo confirman. También una película de más de 2 horas y media. Muchas personas parece que la dejaron a la mitad. Y creo que le pasa a esta. Creo que no tendría por qué haber sido tan, tan, tan larga. A mí sí me pesó muchísimo la duración. Y si hubiera hecho en menos, creo que la gente la hubiera recibido mejor. Creo que sí hubieran entendido esta cuestión de que, pues que no está atacando a los pobres, porque eso sí, o sea, viéndola así dije como de, híjole, esto está haciendo una pintura muy fea de la gente pobre, pero pues sí llegas al final y es como de, ok, no era eso, o sea, sí, pero no es ese el objetivo. Eh, pero pues bueno, que, creo que fallido o no, con sus altibajos y eso, sí es una película que necesitamos ahorita no solo por el discurso político, por lo que mencionas, o sea, esta variedad de géneros, creo que sí es algo que a México le hace falta muchísimo y creo que también por eso la gente la recibe pues tan, tan raro, ¿no? Porque ya no estamos acostumbrados a ver cosas así si no vienen del extranjero. Si no está hablada en inglés es raro, ¿no? Sí, como que no hay una reacción buena. Entonces creo que en ese sentido quisiera que no pase tu distopia en la que estas películas se desaparecen, que yo creo que no, pero uno nunca sabe. Eh, y pues no sé, creo que sí, sí va a ser una película que se va a quedar en el imaginario mexicano. Sí se va a seguir hablando de ella, pero no sé si por las razones que Estrada quería. Y Ajá. aún así, eso es un gran logro, la verdad. O sea, queramos o no, película que se queda en la discusión por años, eh, es un gran logro. Sea por razones buenas, sea por razones malas, quien lo haya hecho, pues bien, porque creo que sí es difícil hacer algo de ese tipo.
Pues fíjate, creo que al final sí logramos medio llegar a una suerte de armonía, porque sí, o sea, creo que en sí, bueno, o sea, es que son cosas que ya dijimos, ¿no? O sea, Ujú. sí, definitivamente yo también hubiera preferido ver una película que apostaba más por la temporal y creo que eso se lo hubiera logrado simplemente borrando los indicios de la 4T. Que, o sea, Sí, medio sí se ve cuál es la relación, pero sí casi casi que tienes que hacer ahí tienes que hacer una pirueta. ándale, Eh, un poquito, sí. pero, o sea, sí creo que yo también hubiera preferido más porque creo que dentro de lo que más me gusta de que a México es esta onda de realismo mágico, insisto. O sea, esta película es, o sea, es 100 años, o sea, yo dije es el laberinto de la soledad, pero también digo que es 100 años de soledad, o sea, y no me estoy confundiendo. Es el laberinto de la soledad porque es esa explicación del genoma mexicano de modo de ensayo, pero también es 100 años de soledad o La Casa de los Espíritus, porque es una Ujú. película que se cuenta a través de un árbol genealógico, lo cual termina siendo como la historia de fundación de un pueblo. Pero no sé qué clase de pueblo se fundó en el sexenio de AMLO, entonces, pues sí, no, como tú dijiste, no, como que, ajá, ¿en qué parte pasó esto? Termina siendo más una metáfora hiperbólica, pero creo Sí, que sí, yo también hubiera preferido, ahí sí estoy bastante de acuerdo, yo también hubiera preferido más algo atemporal, que no es por nada, pero lo mismo me pasa con Nuevo Orden, o sea, sí. Nuevo Orden, siento que le hubiera venido bien ser más atemporal todavía, a lo pero mejor. en la segunda mitad tiene ciertos guiños hacia contextos más reales y es ahí donde ya también de repente hay una cosa ahí con la representación medio extraña. Pero bueno, creo que llegamos a esa armonía, digamos, a este Sí, punto. y ahí la podemos dejar Pero, o que sea, muera tienes ahí. razón, fíjate, o sea, creo que sí es una película que, si bien no es como de lo mejor del cine mexicano, sí es una película que sí se va a venir a rescatar con el tiempo, sobre todo por esa representación y sí, incluso por esta polarización, vamos. Eh, Va a claramente estar, va a la estar. polarización crea conversación. Entonces, pues, Se le va a seguir nombrando muchísimas veces. En eso estoy bastante seguro. Como digo, para algunos para bien, para otros va a ser para diseñarla, pero pues se va a hablar de ella, ¿no? Y al final, pues eso es lo que ha logrado Estrada en estos últimos veintitantos años, ¿no? lo único que sí te quiero decir es que, o sea, yo no estoy peleado con que dure 3 horas, pero creo que si quitáramos todo de la 4T, terminaría durando 3 horas exactas, porque dura como 3 horas 9. Sí. Si le quitas los indicios de 4T, creo que te dura 10 minutos menos y ahí está mejor. O sea, yo la dejo en 3 horas. Es todo lo que voy a decir. Pues ya, puede ser, quién sabe. Pero, pues bueno, creo que entonces ahí ya se puede quedar. Nos quedamos con dos buenas pláticas de estas películas y ahí ustedes decidirán cuál van a ver o qué, que pues todavía siguen en el cine, todavía hay chance de verlas. Si ya las vieron, véanlas otra vez para que puedan regresar aquí y decirnos en qué estamos equivocados. Pero que Y, no los comenten, porque sí, yo siempre me quedo con ganas en este tipo de pláticas que son más divisivas, sí me quedo con ganas de saber, ¿no? O sea, ¿ustedes qué creen de todo esto? Uno te da razón, el otro, los dos están güeyes. ¿Qué piensan ustedes? exacto. Entonces ahí sí dejen su comentario, porfa. Y si no, y si sí, pues nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, amigos.